Tal a todos, nos encontramos en una nueva parte de esta sección de electrónica digital y vamos a comenzar a hablar del teorema de De Morgan, que es una forma más de simplificación lógica o de transformar funciones lógicas, ¿sí? En este caso, este señor que se llamaba Auguste de Morgan, ¿sí? Lo que planteó fue una forma de modificar las expresiones para luego poder simplificarlas utilizando álgebra de Boole o convertir esas operaciones que tienen la función lógica en otras, ¿sí? Por ejemplo, lo que utilizó él fue las inversiones o las negaciones dentro de una función lógica. Es decir, si nosotros teníamos, por ejemplo, una negación en una multiplicación, se puede trabajar partiendo o uniendo esa negación para poder transformarla y reemplazarla por su operación matemática opuesta. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, transformar sumas en multiplicaciones o multiplicaciones en sumas. ¿Sí? Vamos a comenzar para ver cómo trabajar con De Morgan. Nosotros lo que podemos hacer es cambiar sumas por multiplicaciones o multiplicaciones como sumas, como dijimos anteriormente. Ahora lo que va a suceder es que vamos a tener dos funciones que nos van a ayudar a entender este procedimiento. Por ejemplo, a más b todo negado y de este lado tenemos a por b todo negado. Nosotros lo que podemos hacer es transformar estas dos ecuaciones, estas dos funciones lógicas en algo completamente diferente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo agarrar y justo donde tengo la suma, esta negación que abarca toda la suma, la puedo partir, ¿sí? Y va a pasar a ser a negado por b negado por separado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo puedo partir la negación y esa negación va a empezar a abarcar cada una de las variables por separado y justo donde parte la negación, ese símbolo se cambia al contrario que de la suma es la multiplicación en este caso, ¿sí? Y acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, como dijimos antes, justo donde tenemos el símbolo, que en este caso es multiplicación, lo que vamos a pasar a hacer es partir la negación en ese punto y el resultado va a ser a negado más b negado. Parto la negación y cambio el símbolo al contrario, de multiplicación a suma y de suma a multiplicación. Pero siempre voy a partir la negación justo en el lugar en donde tengo el símbolo. Ese es el primer postulado, la primera forma que tenemos de aplicar teorema de De Morgan. Pero vamos a ver cómo puede hacerse de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener dos funciones lógicas que son al contrario del que vimos recién. Por ejemplo, a negado por b negado, fíjense que están por separadas las dos variables, ¿sí? La negación. Y en este caso tenemos a negado más b negado también por separado. No es que está negada la suma y acá tampoco está negada la multiplicación. Lo que están negadas son las variables por separados. Acá lo que puedo hacer es unir la negación de arriba y cambiar el símbolo que estaba multiplicando a una suma. Y acá puedo unir la negación que tengo arriba y cambiar el símbolo de suma a multiplicación. De esa forma puedo transformar sumas en multiplicaciones y multiplicaciones en suma, partiendo o uniendo una negación, ¿sí? Dependiendo de si está abarcando toda la función lógica o si está solamente abarcando a la variable. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De algo que puede suceder y que es muy común. Tenemos estos dos casos. Piensen que el camino puede ser de a negado más b negado. Yo lo puedo unir la negación y pasarlo a por b todo negado. Y en este caso también lo que puedo hacer es pasar de a negado por b negado a más b todo negado. Y también puedo hacer el camino inverso, de a más b todo negado, puedo partir la negación y pasar a negado por b negado por separado. Y acá tengo a por b todo negado, puedo partir la negación y transformarlo en a negado más b negado por separado. Con acordarnos de esta forma, podemos trabajar tranquilamente con De Morgan. Pero De Morgan no es nada sin el álgebra de Boole. ¿Por qué? Porque el álgebra de Boole acompañado con De Morgan trabajan en conjunto y nos permiten hacer simplificaciones lógicas mucho más complejas, ¿sí? Como por ejemplo, esta función lógica que nosotros tenemos acá, z va a ser igual a negado más b negado, todo negado por b por c, ¿sí?
Vamos a ver qué podemos hacer acá. Vamos a comenzar pensando en que esta primera función lógica va a corresponder a este circuito si nosotros lo fabricaríamos. Pero si la simplificamos utilizando teorema de De Morgan y álgebra de Boole, vamos a obtener este circuito lógico que es muchísimo más simple, más fácil de construir, más económico, piensen, porque al ser más chico va a ser mucho más barato, y además también es mucho más simple de pensar la lógica de cómo funcionaría para poder armar la tabla de verdad y saber cómo funciona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar la simplificación. Nosotros acá tenemos esta negación acá, aquí arriba, que lo que podemos hacer es partirla justo en el medio, ¿sí? Utilizando el teorema de De Morgan, que nos dice que A más B todo negado se puede transformar partiendo la negación y cambiando el símbolo de suma a multiplicación. De esa forma me va a quedar, en vez de A más B, me va a quedar todo negado, me va a quedar A negado por B negado, ¿sí? Por separado. Entonces acá yo lo que puedo hacer es parto la negación y fíjense que las negaciones que estaban abajo me siguen quedando en el mismo lugar. Yo tengo que aprender a ir bajando lo que no voy utilizando en la función lógica. ¿Para qué? Para no olvidarme de nada. Acá yo lo primero que hago es bajar estas negaciones a las que no les hice nada, ¿sí? Y la negación de arriba es la que yo partí. Yo partí esta negación acá al medio y esta suma pasa a ser multiplicación. Después la B y la C que estaban multiplicando quedan en el mismo lugar. Y ahora lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Es aplicar álgebra de Boole y decir todas las variables que estén negadas una cantidad par de veces, que en este caso por ejemplo tengo dos negaciones juntas, las puedo simplificar y escribir la variable solamente, ¿sí? Por ejemplo, acá ya tengo A doblemente negado por B doblemente negado. Puedo simplificar esas dos negaciones y multiplicarlas por las que me quedaron. Entonces me va a quedar solamente A por B, por B, por C, ¿sí? Ahora, puedo hacer una propiedad más del álgebra de Boole que me dice que cuando yo tenga dos veces la misma variable, estén sumándose o estén multiplicándose, la puedo escribir solamente una vez. Por ejemplo, acá tengo A por, B, por A va a ser igual a A. Entonces, yo me fijo, acá me repite dos veces la letra B, la puedo escribir solamente una vez y me va a quedar A por B por C. Y esa es la función lógica simplificada. Pero ustedes fíjense que el primer ejemplo que usamos al principio, ¿sí? La primera función lógica que teníamos originalmente, nosotros la podemos simplificar con un teorema de De Morgan y va a quedar esta expresión. Si quisiéramos dejarla ahí, ahí se aplicó De Morgan. Pero siempre es necesario, generalmente en electrónica digital se busca obtener la mínima expresión que se pueda, achicarlo lo más posible, ¿sí? Entonces, si me pidieran simplificar o aplicar teorema de De Morgan, aquí ya estaríamos aplicando De Morgan y ya está. Pero si me piden la simplificación lógica, yo tengo que combinarlo con álgebra de Boole para poder achicarlo lo más posible. Fíjense que acá seguía siendo una expresión bastante larga y acá solamente nos quedaron tres variables multiplicándose, que es muchísimo más simple que la que teníamos originalmente. Vamos a ver otro ejemplo, un poco más complejo para poder empezar a practicarlo, ¿sí? Tenemos esta función lógica que dice que z es igual a negado por b negado, todo negado, más a más b por a más d, ¿sí? Acá se empieza a complicar un poquito más, pero esto es algo que vimos recién, ¿sí? Yo voy a empezar con la simplificación, ¿sí? Lo que voy a hacer es, esta partecita es como dijimos antes, parto la negación, ¿sí? Y me va a pasar a quedar a doblemente negado por b doblemente negado más a más b por a por d, más d, perdón. Ahora, acá lo que puedo hacer es como dijimos anteriormente, simplificamos aplicando la propiedad número 7 del álgebra de Boole, que yo les dejo en la tablita acá para que la puedan ver. Y lo que voy a hacer es simplificar las cantidades pares de negaciones, entonces me va a quedar a por b más a más b más, por a más d, ¿sí? Entonces, acá yo ya apliqué teorema de De Morgan y empiezo a aplicar las propiedades de Boole, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que puedo hacer es una distributiva común y corriente, ¿sí? Y voy a tener b por a más b por d. Distribuyo esta variable, ¿sí? Entonces me va a quedar a por b, que lo bajé sin hacerle nada, más a,
y acá abajo B por A, ¿sí? Que acá lo escribí A por B para tenerlo más acomodadito, más B por D, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Acá puedo hacer lo siguiente. La propiedad número 5, ¿sí? Acá se me corrió un paréntesis. La propiedad número 5 nos dice que A más A es igual a A, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo acá tengo A por B y acá aparece A por B. Lo tengo escrito dos veces. Lo que me permite el álgebra de Boole es simplificar cuando aparecen dos cosas repetidas, sumándose o multiplicándose, las puedo simplificar y escribir solamente una vez. Por ejemplo, acá, en vez de escribir A por B más A por B más B por D, lo que voy a hacer es escribir solamente una sola vez A por B. Fíjense, bajé esta A, a la que no le hice nada, y de estas dos A por B solamente la escribo una vez. Más B por D. Ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a aplicar la propiedad número 10, ¿sí? Que está aquí, que me dice que A más A por B es igual a A, ¿sí? Siempre utilizo esta forma de acordármelo. Yo voy a tener una variable, ¿sí? Que se llama A o puede ser la que yo quiera, más esa misma variable multiplicada por otra diferente. Entonces yo acá, por ejemplo, lo que voy a hacer es el resultado va a ser igual a la que se repitió. Por ejemplo, si yo acá tengo C más C por B, la que se repite es C y el resultado va a ser C. Si fuese X, ¿sí? Yo voy a tener X más X por B, la que se repitió fue X, entonces el resultado es X. Acá me voy a fijar, Z va a ser igual a A más A por B, ¿sí? Esto que yo tengo acá lo voy a reemplazar solamente por A, porque ese es el resultado de la simplificación, más B por D. Y ahí ya no le puedo hacer más nada. Entonces queda la mínima expresión que se puede obtener. Bien, espero que se haya entendido y les voy a dejar unos videos anteriores que son los de álgebra de Boole y de simplificación lógica para que puedan aplicarlos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.